Muy bien. Bienvenidos al curso de Consejería Bíblica de nuestro Seminario Bíblico Kyrios Jesucristo. Estamos entrando a nuestra clase número 23 de forma virtual, de forma a distancia, en cualquier parte del planeta que te encuentres y estés llevando este curso. El Señor bendiga tu vida, mi hermano, mi hermana. Realmente es mi deseo. Mi deseo que seas edificado, que crezcas en el Señor, que tu relación sea más íntima, más personal con Él. Hoy tenemos un tema muy importante, el consejero como guerrero, como guerrero. Estamos acá y tenemos que entender, mis hermanos, que veíamos la clase anterior, que la consejería bíblica es parte de una batalla, es parte de la lucha espiritual. La lucha es de uno a uno, ¿no? De hombre a hombre, cuerpo a cuerpo, y la batalla en forma general, ¿no? Explicamos todo esto en la clase anterior, así que solamente es un refrescar nuestros enemigos que tenemos, nuestra carnalidad, ¿no? La mundanalidad y el Satanás y sus demonios, ¿no? Entonces vamos a meternos un poquito más en el tema y entender pues que el consejero es un guerrero. El consejero es un guerrero, mis hermanos. Es un guerrero que tiene una armadura, que Dios le ha dado una armadura y sobre todo que el Señor es quien lo anima, lo alienta, lo esfuerza, porque esta es una batalla muy cruenta, mis hermanos. Es fuerte, es dura, duele mucho, hay golpes que uno no los ve venir, uno no los ve venir, mis hermanos. Hay golpes que vienen por detrás, puñaladas, flechas. Me llamó mucho la atención este gráfico, por eso lo puse ahí, ¿no? Como este hombre va protegiendo a su hijita, aparentemente, ¿no? O el mismo Dios cuidándonos a nosotros, ¿no? Nos corresponde a nosotros resistir al diablo. Entonces, entendamos también que nosotros, mis hermanos, no peleamos para ganar, por eso que eso no es una guerra espiritual. El término guerra no es aplicable desde un punto de vista teológico. Como un movimiento religioso, un movimiento que se filtra en las iglesias de repente, pero no existe la guerra espiritual. ¿Por qué? Porque si estamos en Cristo, mis hermanos, ya somos más que victoriosos, somos más que victoriosos. No peleamos para ganar una guerra, ya peleamos desde el plano de victoria. El que está en Cristo ya es victorioso, es más que victorioso, dice la Escritura. Cristo venció a Satanás, en la cruz Satanás quedó rendido, vencido, desarmado, ¿no? Segunda a los Tesalonicenses 2:6 dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Hay una contención, ya Satanás y sus huestes demoníacas ya no hacen lo que le da la gana, ya no tienen ese dominio sobre la tierra, sobre el hombre, en el sentido de ese arrebato que había, ese arrebatamiento que le había quitado a Adán, ¿no? Ese título de propiedad. Ahora ya no. El Señor vino para eso, para restablecer a buscar y salvar lo que se había perdido, dice la Escritura, ¿no? Hebreos 2:14 dice así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Está hablando del Señor Jesucristo. Nosotros de carne y sangre. Vino el Señor Jesucristo también. ¿Para qué? Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Le quitó ese poder, ¿no? Es como cuando alguien tiene un secreto de repente, ¿no? Se me ocurre, ¿no? A veces en los niños, en el colegio, dentro de la familia, los hermanos, ¿no? Ah, tú no me haces esto, le voy a contar a mi mamá esto, ¿no? O le voy a decir esto, o le voy a mostrar esto, ¿no? Entonces nos tiene en sus manos, ¿no? Así era Satanás, así tenía. Ya, te voy a destruir, los mataba, los tenía mal, los tenía mal. Pero eso, el Señor vino, se hizo carne, como tú y como yo, ¿no? Se hizo un cuerpo, un tabernáculo, vino con nosotros, caminó con nosotros, sufrió lo que nosotros sufrimos y más todavía, ¿no? Y fue a morir en una cruz y ahí venció. El imperio de muerte que tenía el diablo ya le fue arrebatado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo venció, no se quedó en una tumba, venció la muerte, resucitó. Ese es el poder que tiene nuestro Señor y ese es el poder que tenemos ahora nosotros. Por eso que el Señor Jesucristo dice, si crees en mí, ¿no? Así estés muerto, vas a vivir, ¿no? Cuando le dijo a Marta, ¿no? A Marta y a María, en el tema de Lázaro.
vamos entendiendo un poquito más, ¿sí o no? Claro, pues el Señor dice, por eso que el mismo Señor Jesucristo también va a decir, no tengan miedo del que mate el cuerpo, tengan miedo del que mate el cuerpo y el alma en el infierno. Ah, ¿quién es ese mismo Dios? Satanás no puede hacer eso. Él se va a ir para allá también. Está derrotado, está desarmado. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz, mis hermanos. Aquella cruz. Realmente no comprendemos el 100% de lo que Dios hizo en aquella cruz. No lo comprendemos. Si que nosotros comprendiéramos, yo me aventuro a poner un porcentaje del 10%, mis hermanos, nuestra vida de adoración sería totalmente diferente. Totalmente diferente. Su reinado se acabó el reinado que tenía Satanás. Mas si por el dedo de Dios he hecho yo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Se acabó el asunto. El Señor vino, ¿no? Juan el Bautista, el mismo Señor dice, el reino de Dios se ha acercado. Y lo trajo el Señor Jesucristo. Por eso que Romanos 16:20 dice, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, ¿no? Ya desde esa perspectiva de la iglesia prístina, de la iglesia primitiva, de la iglesia naciente, ¿no? En Roma le dice que el Señor va a poner a Satanás debajo de sus pies. Esta es una metáfora, ¿de acuerdo? No se toma literalmente en el sentido de que en guerra espiritual, en mi movimiento, se hace eso, ¿no? De decir, te tengo bajo mis pies, te piso la cabeza. No tenemos esa autoridad nosotros, mis hermanos, ¿ya? Bueno, hay estudios tengo estudios en YouTube, busquen y vean, por favor, ahí para ampliar. Sus obras fueron destruidas, ¿no? El que practica el pecado es del diablo, dice esta carta, es tremenda, mis hermanos. Primera de Juan, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Vino el Señor Jesucristo para deshacer eso, para que ya la gente no esté rendida a merced de Satanás. ¿Mm? Interesante la palabra de Dios. No tiene autoridad sobre los creyentes. Eso hay que comprenderlo también. La autoridad que nosotros tenemos, la tenemos ahora del Señor Jesucristo. Toda autoridad me da en los cielos y en la tierra, ¿no? ¿Ya? Por donde vayan, ya, ¿no? Bauticen en el nombre, ¿no? La gran comisión. ¿Qué más dice Colosenses 1:13? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Eso, estábamos en oscuridad, el Señor nos pasó a luz. Vivíamos en oscuridad, haciendo las cosas de las tinieblas, ya no. Vinimos a Cristo y nos puso en luz, en luz. Por eso que 1 Juan 5:18 dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Interesante lo que el apóstol Juan, el ancianito Juan, ya escribiendo su primera carta, nos cuenta, ¿no? Nos dice y nos pone en auto, como se dice, ¿no? Nos pone en advertencia y nos dice, ¿no? Ya no debemos practicar el pecado, porque Dios nos guarda y el maligno, ¿no? Satanás, no nos toca. Nos va a hostigar, mis hermanos, por supuesto. Esto he escuchado muchas veces predicadores decir, no, ya venció Cristo en la cruz, ya Satanás no tiene nada que ver acá en esta historia. No, no es así, mis hermanos. Satanás todavía sigue suelto, sus demonios también. Y son muy organizados, mucho más organizados que cualquiera, ¿no? Entonces, eso hay que tener en cuenta, mis hermanos, ¿ya? El Satanás y sus demonios todavía siguen. Saben que ya el tiempo se le acorta, se le acaba, y justamente su actividad se hace un poco más intensa. ¿No? Nos puede hostigar, por supuesto, hermano, por supuesto. Puede usar a cualquier persona, a veces personas dentro de nuestras familias. Por supuesto que sí, hay tantos casos que suceden, mis hermanos, dentro de la familia, las amistades, ya ni hablar de los desconocidos, ¿no? Entonces, hay que estar atentos a eso, ¿ya? Nos hostiga, nos complica la vida, por supuesto que sí, mis hermanos, por supuesto que sí. Pero qué bueno es que peleamos desde la victoria, mis hermanos. ¿Qué más debemos saber sobre el consejero como guerrero? Es interesante cómo un consejero cristiano, tú, mi hermano, mi hermana, que te estás capacitando y preparando en este curso, cuando aconsejas a otro cristiano, a otro creyente, es interesante, mis hermanos, porque hay asidero bíblico, tenemos el mismo espíritu en el sentido de que tenemos el Espíritu Santo,
Dios ha derramado ese amor en nuestros corazones a través del Espíritu Santo. Puede ser que un hermano esté de repente débil de conciencia o de repente debilitado en su fe, de repente está sufriendo las consecuencias de algún pecado, de repente está luchando contra algún lazo del diablo que no puede salir. Entonces, cuando se aconseja a un creyente, hay esperanza, ¿no? Hay esperanza, puede demorar un poco de repente, pero tenemos es como cuando uno aconseja un matrimonio cristiano, ¿no? Uno aconseja, los dos son cristianos, o sea, podemos, ¿no? Podemos hacer que ese matrimonio florezca y florezca bien con la ayuda de Dios. Pero cuando uno aconseja un matrimonio inconverso, no hay un asidero, no hay un asidero bíblico. No te comprenden, no te entienden, no tenemos el mismo espíritu. Por eso que el inconverso, mis hermanos, está en una posición de desventaja. Si tú no eres creyente, si tú, y ojo con esto, si tú eres nuevo, de repente te han compartido este video, que es una clase de un curso, de un seminario bíblico en línea, de repente tú no conoces y crees que nosotros o quien te está hablando es un religioso. Yo no soy religioso y no te estoy presentando ninguna religión, ¿ya? Hago este paréntesis para aclarar. Es más, no te estoy obligando o persuadiendo a que seas cristiano, porque no depende de mí. Esa es una obra enteramente de Dios. Dios debe tener misericordia de ti y hacer una obra en ti. Pero tú, ¿qué necesitas hacer? Arrepentirte. Arrepentirte de ese camino de muerte y venir a Cristo. Y así dejas de tú ser un hombre natural o una mujer natural o un inconverso, como nosotros lo llamamos. Alguien que no se ha convertido. ¿A quién? A Cristo. Alguien que no está en Cristo. Eso es para nosotros en el lenguaje cristiano. ¿Ya? No necesitas ninguna religión, no necesitas ninguna iglesia en el sentido de que tú puedas hacer algo ahí dentro. No. Tú a solas con el Señor, arrepiéntete de la vida, válgame la expresión, miserable, cenagosa, de barro, de porquería, de cosas malas que haces, que has hecho. Arrepiéntete de todo eso. Y dile al Señor Jesucristo que ahora el Señor Jesucristo es tu Señor. Que entiendes que Él vino a morir en una cruz por ti. Tú entiendes eso, el Señor te hace una nueva criatura. Y si vas a necesitar un lugar donde congregar, una iglesia local, busca un lugar donde no se hagan cosas extrañas y se le atribuye al Espíritu Santo. Busca un lugar donde se predique bíblicamente y se dé la gloria al Señor Jesucristo. ¿Mm? Muy bien. Cerramos paréntesis. ¿Qué dice la Escritura en relación al inconverso? Primera de Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Por eso que normalmente a veces se ha vuelto un estribillo o mal entendido cuando alguien le dice, oye, tú eres un hijo del diablo, ¿no? O es hijo del diablo. En realidad el término está bien aplicado, porque o eres un hijo de Dios o eres un hijo del diablo. Que no todos somos hijos de Dios, no. Pero ese no es tema de este curso, ¿de acuerdo? Tenemos otros estudios, tenemos que buscar en YouTube, ahí tenemos estudios de Mateo, busca, comienza a ver los videos, los estudios, ¿de acuerdo? Entonces, la gente en el mundo está dominada ¿por quién? Por el diablo, así es. Si tú no tienes a Cristo en tu corazón, eres influenciado por el diablo. Está en la Escritura. Segunda Timoteo 2:26, en la segunda parte dice, por el momento el diablo los tiene prisioneros y hace con ellos lo que quiere. Eso dice la Escritura. Por eso que el inconverso está en una posición y tú, hermano cristiano, consejero bíblico, una de las primeras acciones que hay que tomar con un inconverso es traerlo a Cristo, ¿no? Ayudarlo con la Escritura, obviamente. Somos consejeros bíblicos, por eso somos consejeros bíblicos, pero es importante que conozca a Cristo, ¿no? Mientras lo vamos ayudando, tenemos que ir presentándole a Cristo. Con la ayuda de Dios podemos ayudar. Por eso que Romanos 12:21 dice, no se dejen vencer por el mal. A veces nosotros nos abandonamos, a veces desestimamos o desechamos a alguien, ¿no? O es más, a veces prejuzgamos, ¿no? Por ejemplo, tenía compañeros de trabajo, del colegio, se quedan terribles, ¿no? Entonces uno dice, uy, no, pues, ¿qué le voy a presentar a Cristo? No, 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 ni hablar, ¿no? Ni hablar. Y pasan los años
Y esa persona que era terrible en el colegio, en el trabajo, dice, oye, ¿te acuerdas de fulanito de tal? Sí, oye, es cristiano. Y tú, ¿qué pasó, no? Increíble. Claro, porque no es una obra nuestra, mis hermanos. Dios puede hacer a cualquiera una nueva criatura. ¿Ya? Entonces, ¿cómo debemos hacer entonces? No dejarnos vencer por el mal. Al contrario, ¿no? Hay que triunfar sobre el mal haciendo el bien. Así es como se vence al mal, haciendo el bien. No mal con mal, no bien con bien, sino al mal con el bien. Al mal con el bien. Tú me haces mal, yo te hago bien. Soy cristiano. Esa es la vida del cristiano. Esa es la actitud. Esa es la nueva criatura en el cristiano. Tú me haces mal, yo te hago bien. Tú me maldices, yo te bendigo. ¿Mm? Tú me persigues, yo oro por ti. Esa es la vida del cristiano, mis hermanos. ¿Parece complicado? ¿Difícil? No, en el espíritu no, mi hermano. En la carne es difícil. Claro, porque yo quiero matarlo, yo quiero pegarle, yo quiero devolverle el mal, yo quiero pagarle con la misma moneda. Pero tengo una nueva naturaleza. Y esa nueva naturaleza, tengo un nuevo corazón. Tengo un corazón de oveja. Y esa es la que me contiene. Digo, que Dios te bendiga. ¿Quieres que te ayude? Yo te ayudo. ¿Mm? La intensidad demoníaca decíamos que conforme el tiempo va avanzando y se le acorta el tiempo a Satanás y sus demonios, comienza a haber más actividad, mis hermanos. Y no es que van a aparecer fantasmas, demonios, con cacho, con cola, ¿no? No, no, zombies, no, no, no. Esas son tonterías, mis hermanos. Satanás y sus demonios son inteligentes, son mediáticos. Si están en la ciudad, se comportan como alguien que está en la ciudad. Puede ser un médico, puede ser un médico, por ejemplo. Y los demonios están ahí, tomaron a ese médico. ¿Y ese médico qué hace? Pero, abortos, abortos. ¿Es un tema demoníaco? Por supuesto, por supuesto. Se meten los religiosos, por ejemplo. Religiosos. ¿Qué hacen los religiosos? Los religiosos hacen cosas tan terribles, mis hermanos. Violan niños, violan niñas, se aprovechan de su cargo, y en vez de disciplinarlos y terminen en una cárcel, simplemente los reubican en otra parroquia, no sé, en otro lugar. Claro, los famosos hijos de cura, ¿no? Los ahijados y las ahijadas del cura del pueblo. Claro, no puede decir que son sus hijos, pues, pero son sus hijos. Pero como dicen, su ahijado, su ahijada, hay tantas historias, y son reales, son cosas que pasan, mis hermanos. Que religiosos que se aprovechan de la condición de las personas que van y le cuentan sus cosas, sus debilidades, y se aprovechan y ultrajan. Y eso por citar un ejemplo, nada más, mis hermanos. Entonces, todo eso se va a ir a hablar de sectas, a hablar de falsos maestros, falsos pastores, falsos apóstoles, falsos profetas, etcétera, etcétera. Dice acá la Escritura, el Espíritu Santo ha dicho claramente que en los últimos tiempos algunas personas dejarán de confiar en Dios. Serán engañadas por espíritus mentirosos y obedecerán enseñanzas de demonios. ¿Mm? ¿Posesión demoníaca o demonización? Normalmente dice esa persona está poseída. Está poseída. El término posesión demoníaca no está bien aplicado. Teológicamente, escrituralmente, etimológicamente, en la raíz de la palabra es una mala traducción decir que alguien está poseído demoníacamente, ¿no? Está poseído por demonios. Porque un demonio no puede poseer a un hombre en el sentido de ser dueño. Posesión quiere decir que alguien tomó propiedad de esa persona, ¿no? En este caso de un hombre, ¿no? O una mujer. Entonces no puede ser porque Dios, si bien es cierto, no todos son hijos de Dios, pero todos son criaturas de Dios. Y Cristo es dueño de todo, ¿de acuerdo? Entonces, hay que entender, mis hermanos, que el término correcto sería demonización o endemoniado en todo caso, ¿no? Pero posesión, el término posesión no está bien aplicado, ¿ya? Vamos nosotros aprendiendo un poquito eso. Entonces, nosotros también, como consejeros bíblicos, entendemos que nosotros que estamos estudiando consejería bíblica,
El trato debe ser primero con nosotros, ¿de acuerdo? Yo no puedo ayudar a un ciego si yo soy ciego, ¿ya? Y entiéndeme la idea, y entiéndeme la expresión, ¿no? Y entonces yo tengo que identificar mis áreas débiles, porque el enemigo las conoce y las puede usar en mi contra. Yo no puedo de repente aconsejar a alguien que tiene mal carácter, que pierde el control rápidamente de su dominio propio. Pierde el control. Se enciende en furia, no opera Dios ahí. Entonces, pero si yo también tengo mal carácter, ¿cómo lo voy a aconsejar a otro que tiene mal carácter? Si yo tengo vicios, ¿cómo voy a aconsejar a otro que tiene vicios? ¿Se dan cuenta? Es importante que el consejero bíblico no es perfecto, mis hermanos, pero tiene que su santidad cuidarla, ¿ya? Y tenemos que ser nosotros consejeros bíblicos libres, libres, ¿ya? Así que hay que ver nuestras áreas débiles. Ahí me da mucho gusto a mí, hermanos, hermanas, hermanitas, ¿no? Que comentan las cosas en los grupos de WhatsApp, en los grupos que tenemos del seminario, y dice, hermano, sí, yo así realmente me ha confrontado la palabra, ¿no? Entonces, ellos en cierta forma dan un testimonio de eso, ¿no? Y es bonito porque uno reconoce. Entonces comienza, se da cuenta que tiene que cambiar cosas. Esa es la idea del curso. Esa es la idea del curso. Tengo que cambiar cosas, por supuesto. No puedo ser un consejero atado. No puedo ser un consejero que está en lazo del diablo. Hay que salir de ese lazo del diablo, por supuesto que sí. Somos libres en Cristo ya. Pero hay que salir. Por eso la palabra dice, salgan del lazo del diablo en el cual se han metido. Ya por ahí lo compartimos en otra clase. Pero la palabra dice así, salgan del lazo del diablo en el cual se han metido. No dice, Dios los va a sacar de ese lazo, el Señor Jesucristo va. No dice eso, dice salgan. O sea, ¿por qué? Porque el cristiano tiene en el Espíritu Santo y tiene esa capacidad, si se ha metido en un lazo del diablo, de salirse de ahí. Porque es libre en Cristo. ¿Ah? Interesante. Avancemos. Entonces, hay que renunciar al mundo de oscuridad, a la mentira, mis hermanos, a las malas emociones, ¿no? Hay tantos libros de autoayuda, ¿no? Pero sin embargo nosotros tenemos el Espíritu Santo. Yo a veces es sorprendente ver cómo yo he conocido pastores, por ejemplo, con mal carácter, explosivos, fosforitos. Tú me dices, yo te digo, ¿no? Ah, no, ese es mi derecho, reclamar, tengo que reclamar. O sea, oiga usted, o llamarle la atención a las ovejas, ¿no? Pastores que le llaman la atención a los hermanos, que lo maltratan, que son nuevos, que hay que tener paciencia. Tienen débil conciencia, son unos bebés. Pero sin embargo, los pastores los llaman, le gritan como si fuera, pues, y es más, así fuera su igual, ¿no? Entonces, pastores con mal carácter, malas emociones. Cristianos, consejeros bíblicos con vicios. Eso tenemos que ir desechando, mis hermanos, ¿ya? Como consejeros bíblicos. Si no, ¿cómo ayudamos? Pues, ¿no? Este pasaje de Juan 10:10 dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Es interesante que este pasaje muchas veces se le atribuye a Satanás, ¿no? No está, si uno hace una hermenéutica, una exégesis, una correcta interpretación de la Biblia, este pasaje no se refiere a Satanás, ¿de acuerdo? Algún día prepararemos por ahí, Dios permita, un estudio sobre esto, pero qué bien que lo describe, qué bien que lo describe, porque eso es Satanás, es un ladrón, te roba, te roba, por ejemplo, te roba la paz, no tienes paz, por ejemplo, no tienes paz, y no solamente te roba la paz, sino te mata. ¿Por qué? Porque la falta de paz te lleva a ti a la depresión, te lleva al ensimismamiento. Y estoy citando solamente un ejemplo. Te lleva al aislamiento, a encerrarte. Y no solamente te mata emocionalmente, sino también destruye. ¿Por qué? Porque no se contenta con robarte,
La paz no se contenta con matarte en el sentido de encerrarte, de meterte en una mala emoción, sino también destruye. ¿Por qué? Porque destruye el entorno, mi hermano. Porque hace sufrir a tu entorno. Eso es lo que se conoce como problemas psicológicos y psiquiátricos, ¿no? Nosotros ya tenemos claro nuestro criterio sobre eso. Pero eso hace Satanás. Te roba. Te roba tu conciencia, por ejemplo. Y después te mata. ¿Por qué? Porque te hace que esa carga de lo que has hecho se vuelve una culpabilidad y te va matando, te va socavando, te va socavando. ¿Y eso qué hace? Destruye. ¿Qué destruye? Tu entorno. Es lamentable decir. Te roba tu integridad como hombre y cabeza de hogar. Te roba eso. Porque hace que adulteres en tu matrimonio, hombre y mujer. Hombre y mujer, porque ahora hay que hablar así, hombre y mujer, no solamente, antes el adúltero era el hombre nada más. Pero para que haya un adúltero tiene que haber una adúltera, para que haya un fornicario tiene que haber una fornicaria. ¿Y qué hace? Te mató, te mató. ¿Y qué hizo? Destruyó tu entorno. Qué interesante. Como les vuelvo a repetir, este pasaje bíblico no se refiere a Satanás, pero qué bien que lo grafica. Es interesante, mis hermanos, porque el mundo de oscuridad, y este es un ejemplo que siempre hago, ¿no? ¿Qué pasa qué pasa si tú, por ejemplo, no botas el tacho de basura de tu cocina, ¿no? O de toda tu casa, ¿no? Comienzas a acumular la basura ahí, 1, 2, 3 días, los desperdicios se comienzan a podrir. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que viene? Uno, mal olor, ¿no? Pero lo siguiente que viene visible, ¿qué es? Claro, yo lo puse ahí, ¿no? Moscas, ¿no? Vienen moscas, comienzan a aparecer moscas. ¿Qué quiero enseñar con este ejemplo? Que el mundo de oscuridad, mis hermanos, por lo general viene muchas veces porque nosotros lo permitimos, porque nosotros le damos cabida. ¿Ya? Nosotros le damos cabida. Entonces, así es, así como la basura trae moscas, el mundo de maldad, si nosotros nos metemos en ese mundo, trae demonios. Y esos demonios los metemos a la casa, los traemos a nuestra vida y nos comienzan a acompañar. ¿De acuerdo? Eso hay que entenderlo, mis hermanos, porque es muy importante en consejería. Vamos a hacer 1 o 2 clases más sobre esto, porque es un tema álgido, importante, necesario, y el enemigo no quiere que sepamos esto. Pero es importante que conozcamos esto. ¿Cómo vienen los demonios? Por el pecado. Uno principal, pecado. El pecado le abre puertas al mundo demoníaco, al mundo de oscuridad. ¿Ya? Eh, Acá hay una pequeña lista en Gálatas, ¿no? Las obras de la carne, ahí está en Gálatas, lo puedes leer en tu Biblia. Otra cosa que le abre puertas al mundo de oscuridad es la falta de perdón. La falta de perdón. La falta de perdón realmente trastorna tus emociones. Te vuelve una química malsana, un veneno que te comienza a carcomer poco a poco a ti por dentro. La falta de perdón. Vamos a tener, mis hermanos, Dios permita, clases exclusivas para el tema del perdón. Otro tema del tema del mundo de oscuridad, satánico, demoníaco, mis hermanos, a veces es de forma indirecta. Y esto es lamentable y es muy penoso, porque realmente una persona que no quiso, que estuvo bien, que tenía una vida tranquila, que tenía un buen futuro, pero hijos del diablo, entes de maldad, ¿no? Hicieron que esa persona quede contaminada por demonios, que su vida sea contaminada por el mundo de oscuridad, por los demonios. Y esas son las circunstancias de la vida. Yo le he puesto como circunstancias de la vida, ¿no?
Muchas veces, obviamente, Satanás opera a través de sus hijos, a través de la gente que puede moverla, manipularla. Y a veces muchos de esos problemas demoníacos vienen de nuestra niñez, vienen de nuestra niñez. A veces uno dice, no, todo no puede ser así. Claro, por ejemplo, desde que tu mamá te quiso abortar, ¿no? Desde que eres un hijo no deseado, desde que por problemas X, ¿no? O tus padres o tu mamá tomaba, se emborrachaba, se drogaba cuando tú estabas en su barriga, en su vientre. Ese es un problema. O ese es el maltrato, ¿no? El maltrato del papá, el maltrato de la mamá. Cuando uno ve a esas personas sin llegar a quitarles la responsabilidad que tienen, estas personas que son asesinos en serie, ¿no? Todas estas personas que son asesinos en serie, tuve que ver varios de esos videos con un estudio que estaba haciendo, y por lo general era por el maltrato o el abuso de la mamá y del papá, o del papá pegándole a la mamá delante del hijo. Todas esas cositas afectan y distorsionan a la persona y lo meten en un mundo de oscuridad sin querer. Por ejemplo, cuando un niño o una niña, no solamente niño, niña, también jóvenes y adultos, ¿no? Sufre una violación sexual, se ven inmersos en un mundo oscuro de maldad también. Ahí están, es como si fuera una transferencia de demonios. El demonio se transfiere, o sea, se mete en la vida de una persona inocente. Es terrible, mis hermanos. O sea, y nadie lo pidió, nadie lo buscó. Son cosas que pasaron. Al final vamos a mencionar cuáles son las soluciones a estos problemas. Pero lo estamos viendo, ¿qué es lo que atrae al mundo de maldad? A los demonios, ¿ya? Participar en sectas también, ¿no? Participar en sectas, ¿no? Yo he dado consejería a una hermana, por ejemplo, que había participado en los Hare Krishna, no, Magikari, creo que se llama, no recuerdo bien la secta esta, donde fue por la insistencia de una amiga. Y por no quedar mal con la amiga, le dijo, tú me vas a acompañar nada más, tú no vas a hacer nada, acompáñame nada más, porque no sé, no quiero ir sola. Y la amiga la lleva a la hermana cristiana. Y la amiga, por no quedar mal con la hermana, la hermana para no quedar mal con la amiga, le sigue. En vez de decirle, ¿sabes qué? No, yo soy creyente, no creo en esas cosas. Prefiere quedar bien con los hombres que quedar bien con Dios. ¿Se dan cuenta? Y va la muchacha, va la hermana. Termina, dice, pero usted también le puedo hacer un rezo y le puedo asignar un espíritu guía. No, que esto, que el otro. Sé que el otro, la amiga, sé que no pasa nada, te va a ir bien, que esto, que el otro. Y le hicieron el rezo. Cuando le hacían el rezo, ella me contaba que sentía que algo le jalaban de la cabeza. Le jalaban de la cabeza. ¿Sí? Él dice que el brujo el sacerdote, el brujo le jalaba, ¿no? Sentía ella que algo quería salir de ella. Y dice que no la tocaba, pero le pasaba la mano. Y cuando le pasó por encima del vientre, ella sintió como algo caliente. Esta muchacha, hermana cristiana, nunca volvió a ser la misma. Bueno, en realidad sí, ¿no? Pero sufrió muchos años, mis hermanos, muchos años. Le pasaban cada cosa tan terribles, terribles accidentes, se enflaqueció, se enfermó de una enfermedad que ningún médico la diagnosticaba, se le secó el periodo menstrual. Esta muchacha tendría 28 años, 30 años, y se le secó el periodo menstrual. Y una serie de cosas más, ¿no? En relación a eso. El novio casi se le muere, no se casaron, un desastre, un desastre. Y se fue a Estados Unidos, y contactó conmigo después de muchos años. Me dice, hermano, quiero hablar con usted, me está pasando esto, no sé. Hicimos una consejería dentro de la congregación, ahí nos metimos en un lugar abierto, los hermanos Paz transitaban, pero conversábamos con ella,
Y me contaba todas estas cosas terribles, mis hermanos, terrible, terrible. Terminamos, hicimos algunas sesiones de consejería. Hermano, terminamos llorando, ¿no? Yo terminé llorando con ella, ¿no? Por lo terrible de esto. Y bueno, no era mi lugar, juzgarla porque se ha hecho esto, ¿no? Mi lugar era ayudarla, mis hermanos. Y el Señor Jesucristo le dio la libertad que necesitaba en su vida. El demonio la abandonó, ¿no? No estaba poseída, pero hostigada. O sea, como nosotros o la gente como dice en el mundo, ¿no? Tenía mala suerte, ¿no? Mala suerte. No, vivía en maldición la mujer, porque ella la había permitido. Ella le había dado ese permiso para que un demonio por eso estos espíritus guías son demonios, los que participan en sesiones, por ejemplo, chamánicas, ¿no? Inhalan cosas, ¿no? Inhalan líquidos, o las sesiones de ayahuasca, en Norteamérica las sesiones que hacen los apaches, todo eso es demoníaco, mis hermanos, todo eso es demoníaco, ¿ya? Y así es como le abres puerta a ese mundo. ¿Qué más abren puertas al mundo demoníaco? La literatura demoníaca. Hay libros de pactos, conjuros, ¿no? Magia, entre comillas, hechizos, películas de terror. Las películas de terror son demoníacas, mis hermanos, son preparadas exclusivamente. La gente que las hace sabiendo. Muchos son los luciferinos, ¿no? Luciferinos. ¿No han escuchado eso? Claro, los que siguen a Lucifer. Que muchos de ellos dicen, no, es una religión normal, y lo ven normal, y le ves el cuerpo, ¿no? Le ves el cuerpo tatuado, con cabeza de machos cabríos, cruces invertidas en su cuerpo, hombres y mujeres, ¿no? Y estas personas, muchas de ellas participan en rituales que para ellos es una cosa, no, es como no, yo quiero ser budista, yo quiero ser cualquiera, ¿no? Gótico, gnóstico, yo quiero ser eso, lo toman así, pero no, eso es un mundo demoníaco, satánico totalmente, y ni saben en lo que se meten. Lo hacen por moda algunas personas. El vampirismo, esas cosas existen, sacrificios existen, sectas secretas existen, sacrificios humanos existen. Entonces, esas cosas hay que evitarlas, mis hermanos. Si antes esos libros eran oscuros, ¿no? Libros de San Cipriano, libros de exorcismo, de rituales, de conjuros, de amarres, todas esas cosas. Esos libros eran uno que por otro, por ahí pueden encontrarlo. Ahora ya no, están en internet, están en un clic. Entonces, peor todavía, ¿no? Incluso, ¿no? Incluso películas, por ejemplo, como Harry Potter, ¿no? Dice que gracioso, bonito, me gusta la trama, todo, pero hay lenguajes que son en sánscrito, en arameo antiguo, en otros idiomas que realmente son conjuros. Y muchos conjuros invocan demonios, pero tú no lo sabes. ¿Qué más? Juegos, entre comillas, ¿no? De ocultismo, la tabla Ouija, por ejemplo, ¿no? Que es divertido, se divierten, lo hacen como cosas curiosas. Charlie apareció por ahí otra variante. Las filosofías orientales, ¿no? El yoga, hermano, yo estoy practicando yoga, escucho hermanitas, ¿no? Hermanitas sobre todo, he escuchado. El yoga me ayuda, me relaja, hermano. Pero el yoga, en el fondo o detrás, hay una filosofía. Hay una filosofía. Yo no digo que no, quieres hacer ejercicio, estirarte, pararte de cabeza, lo que tú quieras, ¿sabes? Pero detrás hay una filosofía demoníaca. El hinduismo ya ni hablar, ¿no? ¿Y saben cuál es el tema, mis hermanos, de esto? Que se maquilla, que se maquilla. O sea, se mimetiza. Por ejemplo, el hinduismo, ¿no? ¿Qué promueve el hinduismo? No directamente el hinduismo. La gente que se acerca al hinduismo muchas veces se acerca por el vegetarianismo, ¿no? Para ser vegetarianos, ¿no? Pero cuando tú ves, por ejemplo, una receta vegetariana del hinduismo, ¿no? Cómo hacer la soya, estas cosas que se hacen ahí. ¿No? Mientras vas batiendo, vas diciendo, Hare Krishna, ¿no? Hare Krishna, no sé cómo es la cuestión, ¿no?
Entonces tú vas diciendo eso hasta que ya cuando terminas de decirlo, ya está listo. Ya está listo el potaje que estás haciendo. Claro, sin querer querido, tú lo dijiste. Igual es el yoga. Y yo dice, sí, hermano, me levanto en la mañana, me pongo boca abajo y levanto los brazos, ¿no? ¿Y cómo se llama esa postura? El saludo al sol o la alabanza al sol, creo que se llama. Claro, ¿qué estás haciendo tú? Tú te estás estirando, pero ¿qué estás haciendo en realidad? Estás adorando al sol. ¿Tú lo sabías? No lo sabías. Estás adorando al sol. No, hermano, yo cuando estoy estresado, estresada, me pongo así oh, ¿no? Y comienza a decir oh, una consonante, no sé qué cosa. ¿Y qué está haciendo? Invocando un demonio. ¿Sabías eso? No sabías. Claro, claro. ¿Quién te dijo que va a aparecer un fantasma, un zombie, un demonio, así con cachos y colas? No, se mimetizan. Y ahora, ni hablar de la nueva era, ¿no? El New Age. El New Age tiene música, tiene ropa, tiene moda, ahí vienen los gnósticos, los góticos, los emo, y tiene literatura, tiene música, música oriental, música para que te relajes, y los mismos dibujos animados también. No vamos a satanizar a todo, pero siempre hay un fondo, mis hermanos, y hay que estar atentos. Los dibujos animados, hay que estar atentos. El cristiano tiene que estar atento, atento como la serpiente, dice, ¿no? Astuto como la serpiente, viendo que algo está mal acá. Algo está mal acá, incluso hasta pastores, ¿no? Yo veía Friends and Family, no sé qué programa de cable, y todo es un disparate total. ¿Quién no ha crecido y se ha reído y se sigue riendo con las ocurrencias del Chavo del Ocho, por ejemplo? Todos, ¿sí o no? Yo también. Pero uno hace un análisis del Chavo del Ocho y eso es promover hogares disfuncionales. Hogares disfuncionales, ¿tú te has dado cuenta de eso? Por ejemplo, Kiko vive con su mamá nomás. La Chilindrina vive con su papá nomás. El señor Barriga solamente tiene su hijo y viven los dos nada más. El Chavo ya ni papá ni mamá, pues no. Todos son hogares disfuncionales y así puedes hacer un análisis. Hay dibujos animados, mis hermanos. ¿Cómo se llama este dibujos animado? Se llama Yu-Gi-Oh, creo que se llama. Yu-Gi-Oh, creo que se llama. Creo que sí se llama. Así como los Pokémones, ¿ya? Yu-Gi-Oh, creo que se llama. ¿Y ahí qué hace? Tienen ciertos personajes tienen poder. Entonces, cuando no tienen poder, ¿qué hace? ¿No? Dice, invoco, ¿no? Al demonio, demonio tal, dicen, al demonio de poder tal. O sea, invocan un demonio, le dicen con demonio. Yo un día pasaba por la casa y veía a los chicos jugando con sus cositas, sus tabs, sus cositas que tienen, sus figuritas. Y decía eso, ¿no? Yo, ¿qué pasó? De que me paré a escucharlo. Y estaba diciendo, invoco al demonio, ¿no? Estaban invocando un demonio. ¿Y de dónde viene eso? Del orientalismo. El orientalismo se mete. Incluso hasta las artes marciales, mis hermanos. Mira, estamos hablando de cosas que abren puertas al mundo de oscuridad. Hasta las artes marciales. Porque tienen un contexto de filosofías orientales. Ya hay que estar atentos, mis hermanos. Atentos con eso. La música, ¿no? De cajón, pues, ¿no? El rock, el heavy metal, la música electrónica. Alguien podría decir, no, pero el rock no tiene nada malo. No, no todo el rock, mis hermanos, no todo, no todo. Pero hay música, ¿no? Y solamente para mencionar un poco que nomás de escucharla te enerva, te pone de punta los nervios o te vuelve agresivo. ¿No se han dado cuenta de eso? Claro, normalmente la gente dice, no, hay que relajarnos, pone música balada, pone música clásica, ¿no? Uno se quiere relajar. Pero si tú le quieres poner el tridente, ¡ah! 50 gatos metidos en un costalillo, ¿no? Como si, ¡ay! ¡Ay! Pues, ¿y eso qué hace? Te altera el sistema nervioso. Claro, te altera el sistema nervioso. Los que han tenido la oportunidad de pararse frente a un parlante de gran potencia, mis hermanos, te mueve los órganos internos, hablando de forma física. Y hablando del plano emocional y mental, por ejemplo, hay música electrónica que puede hacerte llegar a un éxtasis.
muy parecido a un clímax sexual. ¿Sabían eso? Lean, investiguen un poquito para que no vean que yo estoy enseñando tonterías. ¿Y qué tenemos que tener cuidado? Cuidado con eso. Y sobre todo, el cuidado en la música, que a veces se canta en otros idiomas, que no es nuestro idioma nativo, y no conocemos el otro idioma, pero nos gusta el ritmo. Y a veces en nuestro mismo idioma, la letra es terrible, mis hermanos, ¿no? Por ejemplo, escuchaba por la radio, ¿no? A veces uno escucha por la radio, está en el bus, en cualquier otro lugar, y escucha, por ejemplo, el vallenato. Qué bonito el vallenato, ¿no? La gente quiere bailar, su vallenato, te llama el ritmo, todo, pero tú escuchas la letra y todo es traición, engaño, adulterio, fornicación. No estoy satanizando un ritmo musical, ¿ah? Estoy hablando en forma general, porque hay cumbias, por ejemplo, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de escuchar, ojalá que te mueras, que te vayas al infierno, ¿no? Ojalá que te mueras, que te vayas al infierno y ni ahí tengas sitio. El perreo igual, ¿no? Hay un perreo, hay el perreo, de ritmo, que medio rap también, medio hip hop, que habla, por ejemplo, ¿no? De palabras gruesas, mis hermanos. Palabras gruesas que no las puedo repetir acá. Y detalla una relación sexual. Y eso escuchan los jóvenes. ¿Y en qué crees que están pensando los jóvenes? ¿En qué crees que están pensando? En la relación sexual o de violencia. Que sí, que agarro, que te mato, que saco mi pistola, que no, que te disparo. ¿En qué está pensando ese muchacho? En violencia. Ojo con esto, ¿no? Ojo con esto, mis hermanos. Había una canción, se hacía un estudio sobre qué pasaba, por qué tanta pobreza creo que Puerto Rico, y la gente de Puerto Rico es salsera, ¿no? Y hacían un estudio, ¿qué es lo que está pasando acá espiritualmente? Y alguien discernió espiritualmente, por ejemplo, que uno de los grupos muchos años que tienen la salsa, que es el Gran Combo, este, tenía una letra que dice, qué bueno es vivir así, durmiendo y sin trabajar, ¿no? Recibiendo la pensión por loco y de loco yo no tengo nada, ¿no? Me levanto por la mañana y no hago más nada, ¿no? Y no hago más nada. Y ese no es semana. Entonces, ¿qué promovía eso? Ociosidad, ¿no? Tanto es así que el Gran Combo tuvo que cambiarle la letra a esa canción. Le cambiaron la letra, ¿no? Porque se dieron cuenta que eso influenciaba en el pueblo. Y mi hermano, hay tanto por explicar acá, pero tenemos que avanzar. Brujería, ni hablar, brujería, amarse, hechizos, ir, participar, ahí te jalaste un demonio, te siguió un demonio ahí, tú lo permitiste porque te metiste ahí en la sesión espiritual, te metiste en la brujería, en el amarre, todo eso, te metiste. Hechizos, amarre, limpio, florecimiento, conversaciones con muertos, etcétera, etcétera. Chamanería, todo eso, mis hermanos, trae demonios. Pactos, los famosos pactos con el diablo, ¿no? De sangre, de lo que sea. Muchas personas, eh, terrible, mis hermanos. Pero miren, ojo con este dato y aprovechando acá una pausa. Hay, hay brujos que son charlatanes y hay brujos que son realmente compactados con Satanás, que tienen demonios. Y hay testimonios de brujos compactados que han venido a Cristo, que han venido de la oscuridad a la luz y han sido liberados de eso. El Señor Jesucristo. O sea, hay testimonios, o sea, no hay tal cosa en este mundo, en este tiempo, en este espacio tan terrible que la cual no tengas libertad en Cristo. Ojo con esto, ¿ya? Personas que están metidos en estas cosas. Adivinación, tarot, lectura de mano, horóscopos, ¿no? Yo he escuchado entre hermanitos, ¿no? Hermanito, si cuándo es el cumpleaños, fue tal día mi cumpleaños, ya usted es Libra, ¿no? Entonces por eso que usted es tranquila, güey. Y le hacen todo un detalle, ¿no? De su horóscopo, entre hermanos.
¿no? Eso debe llegar a los líderes, a los siervos, a los pastores, y los pastores deben dar un culto, una prédica al respecto, porque eso es lo que está conversando en su iglesia local, cuya responsabilidad ante Dios la tiene él. Entonces, hay que tener, ¿qué pasó acá? ¿Qué pasó? De repente son nuevos, ¿no? Como alguna vez estábamos en un estudio bíblico, ¿no? Y una hermanita dijo, sí, hermano, ese es el karma, ¿no? Ese es el karma. ¿Qué pasó? Era una hermanita nueva, recién está conociendo al Señor, está aprendiendo. ¿Qué hay que tener? Amor, paciencia y enseñarle poco a poco en el amor del Señor. Karma viene del hinduismo, mis hermanos, ¿ya? En el cristianismo es la ley de la siembra y cosecha. Bendición o maldición, no hay buena suerte, mala suerte, hay bendiciones y maldiciones. La ley de la siembra y la cosecha. Todo lo que el hombre segare, eso, sembrar, eso segará. ¿Ya? La astrología, la parapsicología, todas esas cosas abren puertas al mundo de maldad. Ya ni hablar, pues, ¿no? La idolatría, las imágenes, los santitos, las fotos, los amuletos, los ángeles, ¿no? Seguros, piedras, cuarzos, ¿no? Este cuarzo, ya este te va, ¿qué signo eres tú? Ya, este cuarzo para que no entre la mala vibra. Todas esas tonterías, mis hermanos, todo eso abre. ¿Por qué? Incluso poner tu ruda, ¿no? La ruda, la sábila, no sé qué otras cosas más, ¿no? El rocoto, no sé qué otras cosas más. Yo lo sé, pero de un familiar que cree mucho en esas cosas, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado, bastante cuidado. Siempre lo cuento, bien un familiar que tenía un tallado bien bonito, ¿no? Era el perfil del rostro, la cabeza de una negra, ¿no? De una negra africana, bien bonita, sus labios rojos, bien pintaditos, bonito. Lo habían reconstruido, además, lo tenía ahí, ¿no? Siempre que iba a visitar a sus familiares, algo me llamaba la atención, ¿no? Decía, sí, ese es mi amuleto, decía, ¿no? Se me cuida la casa. Ya, ya, pero ten cuidado, porque esa cosa no está bien, no le agradan a Dios, porque era religioso, entonces decía, no creas en eso, si crees en Dios, no, ese es malo. Y siempre, ¿no? Siempre que iba de nuevo, ¿no? ¿Y cómo no lo compraron? Porque algo me llamaba la atención de ese tallado, ¿no? No lo compramos, eso lo encontramos botado en la playa y lo reconstruimos y todo. Sí, y comencé a explicarle, ¿no? Y miren que la enfermedad nunca se iba a esa casa, mis hermanos. Siempre había alguien enfermo en esa casa, enfermo de salud. Y yo un día ya no aguanté, le dije, pues no, mira, yo ya te vengo diciendo esto, te he explicado esto, te he dicho esto, yo no sé, es tu decisión, pero ese es un problema en tu casa. Quémalo, rómpelo, destrúyelo, porque si tú no quieres tener problemas de enfermedad, ya le hablé un poquito más fuerte, ¿no? Un familiar tenía confianza, ¿no? Y me hizo caso y mejoraron las cosas en su casa, ¿no? Bueno, tantos casos, mis hermanos, control mental, hipnotismo. A veces hay personas estudiosas, hay gente que quiere saber más, quiere ser más inteligente, quiere tener más retención. A veces se meten también en estas cosas, hay que tener cuidado. Hay por ahí, ¿cómo se llama este? El método Silva, creo que se llama. El método Silva también entra dentro de este rubro. Tengan cuidado, mis hermanos, todo lo que es control mental, eso es hechicería y brujería en cierta forma, ¿ya? Es más, ojo con este dato, miren qué interesante, ¿eh? Cuando tú tratas de manipular a una persona, es una forma de hechicería. Cuando tú tratas de manipular, no, no, me duele la cabeza, no, si tú te vas me pasa esto, si tú te vas me hago esto, si tú me... Ese tipo de manipulación es demoníaco, es demoníaco. Esa manipulación es demoníaca, mis hermanos, es una forma de hechicería y tiene su raíz en la palabra. El tema es amplio, mis hermanos, pero es importante que ustedes conozcan esto. Y el plano sexual, ¿no? Abre puertas al mundo del adulterio, la fornicación, las violaciones, ya lo expliqué, las orgías, la homosexualidad, el lesbianismo, la pederastía, ¿no? El abuso a menores, o la pedofilia, el que te guste un niño, ¿no? El bestialismo, el sexo con animales, el incubo y sucubo, ¿qué es eso? Este es un tema amplio, mis hermanos, pero lo voy a mencionar nada más. Existen demonios
que tratan o tienen la forma de tener una relación sexual con un hombre o con una mujer. Y de eso va a depender si es un íncubo, es un demonio que tiene relaciones sexuales con un hombre, o un súcubo. Perdón, el íncubo es con una mujer y el súcubo es con un hombre. ¿Ya? Son demonios. Son demonios. A veces hay hermanas que me han contado, mis hermanos, yo a veces siento que alguien me abraza, que no, pero yo no veo a nadie, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso. Algo está pasando. Algo está trayendo esas moscas. Esos demonios están llegando por algún lado. Y ojo con esto, mis hermanos, porque a veces no es que tú estás metido en el tema o la persona afectada está metida en el tema, es un tercero muchas veces. Yo tenía un hermano que cristiano, siempre tenía problemas y su hermano también tenía problemas, y su hermano era cristiano. Tenían un tercer hermano, tres hermanos vivían con su mamá en una casa. Y decía, hermano, sí, pasa esto, me comentaba el hermano cristiano. Entonces yo trataba de hacerle un perfil, decía, sí, hermano, ¿qué ha pasado? No sé, mi hermano bien metido en estas cosas, mi hermano bien pornografía, masturbación y todo eso. Y ¿por qué? A ver, trata de explicar. Mira, yo tengo, no sé, hermano, a mí hay algo que no me cuadra, no me gusta, me dice. Tengo mi hermano mayor que él ha estudiado medicina, no terminó medicina, me dice, nunca terminó la carrera, pero dentro de su curso, ellos compraron un cráneo, me dice, y el cráneo lo tiene ahí, y a veces hasta le pone una vela encima, lo usa como un velero. Y entonces, ese no me cuadra, hermano. Entonces yo decía, ese puede ser, pues, ¿no? Y ese era el problema, mis hermanos. Ese cráneo humano, porque era un hueso de un cráneo, de una cabeza humana, lo tenía ahí esta persona. Y la persona, el hermano mayor, era ensimismado, extraño, metido. No salió, y tu hermano, no le gusta salir, no tiene esposa, no tiene hijos, no tiene nada. O sea, vivía como esclavo ahí de ese demonio. Otro hermano cristiano también me comentaba, hermano, sí, a mí me pasó algo parecido, me dice, hermano. La casa, algo pasaba en la casa, me dice, hermano, yo hacía todo, yo esa casa la había comprado, la pinté, le hice todo, estaba bonita la casita, humilde, pero bonita, me dice. Hasta que un día pasaban cosas raras, me dice. Entonces llamé al pastor, el pastor vino y dice que comenzaron a orar. Y el pastor, el espíritu, le dio ese discernimiento de espíritus y comenzó a buscar. Algo pasa, hermano, acá. Hay que buscar. Bueno, comencemos a buscar. Comenzaron a buscar algo, encontrar algo extraño. Y detrás del lavadero, encontraron un puñal envuelto en cabellos, una serie de cosas. Detrás, metido. Nunca le iban a encontrar. Estaba en la pared y el lavadero, en el patio. Ahí estaba metido el puñal. Y lo botaron, lo destruyeron eso. Y se tranquilizó todas las cosas. Cositas así pasan, ¿no? Seguramente ustedes también deben tener algunos casos parecidos, ya ni hablar los problemas del corazón, ¿no? El orgullo, la falta de perdón, la blasfemia, la maldición, la ira descontrolada. Hay personas, no se han dado cuenta que personas, sí, que esto, que fue maldito, que desgraciado, que esto, ¿no? De todo reniegan. Desgraciado, no sirve, están manejando, que se me cruzó, un problema. Tienen un problema. Ojo con esto, mis hermanos. Muchas veces le abrimos puerta o le abren a estas personas puertas al mundo de oscuridad, y a veces ya el mundo de oscuridad influye sobre estas personas. ¿Ya? Ojo con esto. Estas personas le abren puertas al mundo de oscuridad y son parte de ese mundo. Ya vi una persona que blasfema, que maldice, que reniega, tiene ira descontrolada. Hay problema. Todo le hago, pero no le perdono. Nunca le voy a perdonar. Hay un problema. O ese deseo de violencia, de venganza, deseo de matar o de suicidarse. Demoníaco. Demoníaco. Cuando alguien quiere suicidarse, sí, hay un problema ahí. Hay un problema. De repente la misma persona o alguien abrió puertas a ese mundo de maldad. El orgullo, pues el orgullo es una bomba de tiempo en las manos de Satanás. Encuentra un corazón orgulloso y Satanás lo va a reventar, mi hermano. Lo va a reventar. La mentira. No puede haber un creyente mentiroso.
Y normalmente las personas, los hijos del diablo, los inconversos son mentirosos de por sí. ¿Por qué? Como dice el Señor Jesucristo, lo dice, ustedes son mentirosos, como su padre el diablo, que es padre de mentira. Satanás es padre de mentira. Y si tú eres mentiroso, eres hijo del diablo. Por eso es que no puede haber un creyente mentiroso. El asesinato, el aborto, la drogadicción, el alcoholismo, son ataduras demoníacas. Vicios, los juegos, ¿no? Casinos, los tragamonedas, todo eso es un mundo demoníaco. La avaricia, la codicia, la ambición desmedida. Hay gente que mata a su hermano, mata a sus padres por herencia. Demoníaco, mundo demoníaco. ¿Hay solución a todo esto? Por supuesto que sí. El Señor dice, así que si el Hijo los hace libres, ustedes son verdaderamente libres. Jesucristo te puede ser libre. Es Jesucristo quien puede dar libertad a esa persona que está sufriendo con estos problemas demoníacos. Si cuando todavía éramos sus enemigos, Dios hizo las paces con nosotros por medio de la muerte de su Hijo, con mayor razón nos salvará ahora que su Hijo vive y que nosotros estamos en paz con Dios. Cuando están con Cristo, Cristo nos reconcilió con el Padre, estamos en paz con Dios. Además, Dios nos ha hecho muy felices. Me gusta esta versión. TLA para los que quieran buscarlo. Pues ahora vivimos en paz con Él por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente el Señor Jesucristo nos puede dar paz, que no la da el mundo. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Eso es lo que debemos buscar. Todos los días ser llenos del Espíritu Santo. Así que humíllense delante de Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes. Romanos 8, 1, 2, por lo tanto ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Tú puedes haber sido compactado con el diablo, drogadicto, borracho, haber sufrido violaciones, pero en Cristo ya no hay condenación. Eres libre en Cristo, eres limpio en Cristo. Toda esa cochinada que tú te lo pusiste o que te mancharon a ti, ya no hay. En Cristo puedes ser limpio, puro, blanco, santo, justo. Eso es lo que está diciendo esta palabra. Y porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha libertado del poder del pecado que lleva a la muerte. Ya no hay ese poder. Ahora tenemos vida en Cristo. Y así nos maten acá, tenemos vida igual en Cristo. Porque esta vida no es el bio, sino es Zoe, la vida sobrenatural, la que traspasa la muerte. Y podamos decir como el salmista, mis hermanos, podamos decir como el salmista, Salmo 40, del 1 al 5. Síganme, mis hermanos, toda mi esperanza la tengo puesta en Dios, pues aceptó atender mis ruegos. Mi vida corría peligro y Él me libró de la muerte. Me puso sobre una roca, me puso un lugar seguro, me enseñó un nuevo himno para cantarle alabanzas. Muchos al ver esto se sintieron conmovidos y confiaron en mi Dios. Dios bendice a los que en Él confían, a los que rechazan a los orgullosos que adoran dioses falsos. Mi Señor y Dios, que me faltan palabras para contar los muchos planes y maravillas que has hecho en nuestro favor. Quisiera mencionarlos todos, pero me resulta imposible. Qué tremendo, ¿no? Quisiera contar todo lo que Dios ha hecho en mi vida, pero es tanto lo que ha hecho Dios en mi vida que me resulta imposible contarlo. Qué tremendo, hay un cántico nuevo, hay alabanza, hay gozo, liberación de la muerte. Hay tanto en este pasaje bíblico. Te animo a leer el Salmo 40, mis hermanos. Acordémonos, solamente en Cristo hay libertad de todas estas cosas. No hay mundo oscuro de maldad demoníaco. Incluso si nosotros mismos lo abrimos, lo hemos abierto en algún momento o nos han influenciado con el mundo de maldad, o tenemos ese entorno de maldad en nuestra casa, o en nuestro trabajo, en donde sea, no hay nada que Cristo, con su luz, mis hermanos, no pueda aclarar, traer a claridad. Como siempre lo digo, no hay toda la oscuridad del universo, mis hermanos, no puede apagar una luz. Y esa luz, cuando es de Cristo, más todavía. Dios le bendiga, amados hermanos. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.